Había estado casada con Nicolás Witte solo un año, pero él había comenzado a viajar por trabajo cada vez con más frecuencia. Al principio no le di mucha importancia. Hasta que un día visité nuestra casa sin uso. Y cuando la puerta se abrió, allí estaba una mujer joven, sosteniendo a un bebé de un año. Ella me miró, visiblemente sorprendida. ¿Quién eres? Pero esta era mi casa. Pagado por mis padres. Una casa destinada a ser mi hogar conyugal. En ese momento sonó su teléfono. Ella respondió al llamado. Y la voz del otro lado me provocó un escalofrío en la espalda. Cariño, ¿qué quieres? Ya vuelvo. Yo conocía esa voz mejor que nadie. Mi marido. Nicolás. El hombre que se suponía que estaría en un viaje de negocios. La impaciencia de la mujer desapareció en un instante. Su tono se suavizó, volviéndose dulce, afectuoso y dulce. Quiero ese rollo de canela del café cerca de nuestra antigua universidad. Y, quiero flores. Unas rosas rojas serían perfectas. Ah, y un collar, del estilo que me gusta. Ya sabes a qué me refiero. Me quedé allí, en silencio, congelado. Sentí como si mi cuerpo se hubiera convertido en hielo. ¿La Universidad de Nicolás? Yo sabía dónde estaba eso. Claro, en toda la ciudad. Al menos una hora en coche desde esta casa. Recordé, en los primeros días de nuestro matrimonio. Una vez le pedí un rollo de canela. ¿Y su respuesta? No me gustan los rollos de canela. Pero, ahora. Su amante quería uno y él estaba dispuesto a recorrer toda la ciudad para conseguirlo. No escuché ninguna vacilación en su voz. Está bien. Iré a buscarlos para ti. Mi corazón se hundió. Pero lo que me destrozó por completo fue su siguiente respuesta. Cuando ella pidió rosas. Y él estuvo de acuerdo. Nicolás nunca me había comprado flores. Ni una sola vez en nuestro matrimonio. Siempre decía que no le gustaban los gestos románticos, no tenían ningún significado. Nicolás venía de orígenes humildes. Había trabajado duro para entrar en una buena universidad. Y después de graduarse, había sido diligente y frugal. Tenía una camisa azul pálido que había usado durante años. Hasta que el color se había desvanecido tanto que era casi blanco. Hasta que la tela estuvo a un lavado de romperse antes de que finalmente la reemplazara. Nos conocíamos desde hacía 5 años. Me había perseguido durante 4. Incluso después de que empezamos a salir, él nunca me llevó a un restaurante de lujo. La mayoría de nuestras comidas eran comida rápida. Nunca celebramos el día de San Valentín. ¿Por qué no podía permitírselo? La única vez que me regaló flores fue el día que me confesó sus sentimientos por mí. Una sola flor. Eres mi único y verdadero. Comprado en un puesto callejero. Pero nunca me importó. Había crecido en la comodidad. Todo lo que quería, lo podía tener. Había comprendido sus luchas. Y nunca me había importado esos pequeños detalles. Había pensado. Él era simplemente un hombre al que no le importaba el romance. Nunca se me había ocurrido que él simplemente era. Guardando su romance para otra persona. Me quedé allí, aturdido, humillado. Como un perro callejero atrapado bajo la lluvia. Miserable. Empapado. No deseado. Así que no era incapaz de tener romance. Él simplemente nunca quiso ser romántico conmigo. Vi que las cejas de la mujer se fruncían ligeramente mientras yo permanecía en la puerta, en silencio inmóvil. Me tomó un largo momento procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, reprimí mis emociones, limpié mi expresión y hablé con calma. Lo siento, puerta equivocada. Sin acusaciones. Sin enfrentamientos dramáticos. Sin declaraciones de propiedad. Simplemente me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, la oí murmurar molesta. ¿Qué clase de persona toca el timbre equivocado a esta hora?
¿Es que la gente no puede tener un poco de paz? La puerta se cerró de golpe. No me fui inmediatamente. En lugar de eso, me quedé dando vueltas por el vecindario, charlando informalmente con algunos residentes que daban su paseo nocturno. Después de una breve charla, pregunté: ¿quién vive en la unidad 601 del edificio 3? El vecino miró el edificio que señalé y luego sonrió cálidamente. Oh, una linda pareja joven. Un hombre y su esposa. Parecen muy enamorados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fue como recibir una bofetada en la cara. Así que la mujer que estaba dentro era considerada la esposa de Nicolás. Entonces, ¿qué diablos era yo? El vecino debió notar mi repentino cambio de expresión y preguntó preocupado: ¿estás bien? Me obligué a calmarme, esbozando una sonrisa. Estoy bien. Luego me disculpé y me alejé. De regreso en mi auto, todavía no me fui. En lugar de eso, aparqué en un rincón discreto y me senté allí, digiriendo lentamente todo lo que había aprendido. Luego saqué la cámara de mi teléfono. Nicolás regresó unas horas después. En una mano sostenía un rollo de canela y café. El otro, un gran ramo de rosas rojas. Él no me notó, estaba escondido en las sombras de la esquina de la calle. Se estacionó en el estacionamiento residencial y entró al edificio. Tan pronto como salió del coche, presioné grabar. Nunca lo llamé. Nunca exigí una explicación. Cuando regresé a la casa que compartíamos, actué como si nada hubiera pasado. Nicolás volvió a casa 2 días después. Era tarde en la noche. Estaba en la cama, fingiendo dormir. Ni siquiera se molestó en cambiarse de ropa, todavía llevaba el olor de otra mujer. Se metió en la cama, intentando atraerme hacia sus brazos. Vanessa, ya estoy en casa. No dije nada. Simplemente me di la vuelta, desplazando mi cuerpo hacia el borde de la cama, sin dejar espacio para él. Quizás preocupado de despertarme, no insistió. En lugar de eso, se dio una ducha rápida en la habitación de invitados y durmió allí toda la noche. A la mañana siguiente, durante el desayuno, habló como si nada pasara. Este proyecto tardó más de lo previsto. Es posible que tenga que viajar más en el futuro. La empresa es aún nueva, hay mucho que gestionar. Quiero trabajar duro por nuestro futuro. Vanessa, sé que es difícil para ti, pero espero que lo entiendas. Sonreí suavemente, fingiendo comprensión. No me importa. Parecía aliviado y terminó su comida antes de dirigirse al trabajo. La empresa fue fundada por ambos, con financiación de mis padres. Aunque solo había existido durante 2 años, mis agudas habilidades de inversión le habían dado un comienzo sólido. Nicolás manejaba su propio departamento, así que no me involucraba mucho en sus asuntos. Es por eso que nunca había notado nada inusual antes. Hoy, sin embargo, no fui a trabajar. En lugar de eso, me dirigí al apartamento donde Nicolás había escondido a su amante. Aparqué y esperé. Durante más de 1 hora. Alrededor de las 10 de la mañana, la mujer finalmente apareció. Empujando un cochecito de bebé. Ella tomó un taxi y salió del barrio. La seguí en silencio. Su destino era un centro comercial. Ella compró una gran cantidad de suministros para bebés. Cuando salió, tenía las manos ocupadas. Bolsas y más bolsas con artículos esenciales para bebés colgando de sus brazos. Desafortunadamente para ella, había empezado a llover. Y a juzgar por el diluvio, no iba a parar pronto. Me senté en mi auto y la observé mientras ella estaba parada en la entrada del centro comercial, intentando pedir que la llevara repetidamente. Pero era hora punta. No había conductores disponibles. Ella miró al bebé en el cochecito, frunciendo profundamente el ceño. La cara del niño se estaba poniendo roja por el frío. Su expresión se tensó, claramente preocupada. Ella no tenía idea de cómo resolver su dilema actual. Justo cuando parecía al borde del pánico, me detuve lentamente a su lado.
¿Necesitas ayuda? Bajé la ventanilla y me hice la inocente. María se giró sobresaltada al verme. ¿Eres tú? Fingí no reconocerla y fingí confusión. ¿Nos conocemos? Ella frunció el ceño ligeramente y luego me recordó. Ayer. Llamaste a la puerta equivocada, ¿recuerdas? Dejé escapar un pequeño "oh" de comprensión, sonriendo cortésmente. Ah, cierto. ¡Qué coincidencia! María ya llevaba mucho tiempo esperando que la llevaran. El viento frío, el bebé temblando en el cochecito, ella debía estar desesperada. Así que cuando le ofrecí llevarla, ella ni siquiera lo dudó. Ella tampoco esperó una invitación. Ella simplemente abrió la puerta del auto, recogió al bebé y se deslizó en el asiento a mi lado. Entonces, ¿podrías llevarnos de regreso a donde estuvimos anoche? ¿Qué adelante? Por dentro me reí fríamente. Pero por fuera, simplemente asentí. Por supuesto. Cuando salí a la carretera, María preguntó casualmente. ¿Estuviste visitando a un amigo en nuestro vecindario ayer? Nuestro barrio. Ella realmente tuvo la audacia. ¿No sabía que la casa en la que vivía estaba registrada a mi nombre? ¿De verdad creía que tenía derecho a ello? ¡Qué broma! Pero mantuve mi rostro tranquilo y mi tono neutral. Sí. Ella pareció satisfecha con esa respuesta. Y luego ella habló. Oh, ¿cómo hablaba? Ella debió haber asumido, por el lujo de mi auto, que yo venía de una familia adinerada. Entonces ella inmediatamente trató de acercarse a mí. Soy María Blake, se presentó con entusiasmo. Mi bebé acaba de cumplir un año. Su padre y yo estamos juntos desde la secundaria, una historia de amor muy larga. Sentí que mis dedos se apretaban ligeramente sobre el volante. Mi mirada se dirigió hacia el bebé en el asiento trasero. Su cara. Sus ojos. Su nariz. Su mandíbula. Todo ello. Nicolás. El parecido era innegable. Nicolás era el padre de este niño. Y María había estado con él durante años. Entonces, ¿por qué había pasado años persiguiéndome? Se me revolvió el estómago. El bebé tenía un año. Exactamente el mismo tiempo que estuve casada con Nicolás. Lo que significaba. La había dejado embarazada antes de nuestra boda. Antes de nuestro compromiso. Incluso mientras todavía me cortejaba. Incluso cuando había desempeñado el papel de un pretendiente devoto, paciente y romántico durante 5 años. Él ya había estado con otra mujer. Nunca había sido el hombre fiel y afectuoso que yo pensaba que era. Él simplemente había sido bueno fingiendo. Un mentiroso. Un fraude. Un tramposo. Y aún así, no sentí nada. No es ninguna sorpresa. No es desamor. Ya había pasado la noche anterior procesándolo todo. Ahora, mi mente estaba fría. Concentrada. Calculando. Giré ligeramente la cabeza y cogí mi teléfono con indiferencia. Un toque en la pantalla. Y comenzó la grabación. Tu bebé es adorable, dije con suavidad. ¿Se parece más a su papá? María se iluminó ante la pregunta, claramente ansiosa por hablar. Oh, claro. Todo el mundo dice que se parece mucho a su padre. ¿Cómo se llama?, pregunté, estirando la mano para jugar con los deditos del bebé. David, dijo con orgullo. Su padre le puso el nombre. Tiene una empresa, ¿sabes? Summit Capital Partners. Mi agarre en el volante se hizo ligeramente más fuerte. Mi mirada se dirigió a mi teléfono. El temporizador de grabación todavía estaba funcionando. Perfecto. María, ajena a todo, seguía hablando. El padre de David y yo tenemos la misma edad, 27 años. Él ya tiene un negocio. ¿No es increíble? En aquel entonces, trabajó muy duro para recaudar fondos para su startup. Aceptó varios trabajos,
compaginándolo todo con tal de crear su primer fondo de inversión. Por supuesto, es un hombre de negocios nato, su talento es innegable. Me limité a sonreír y a sentir. Pero internamente me encogí por ella. Porque cada palabra que acaba de decir es una mentira. Summit Capital Partners se fundó con el dinero de mis padres. Nicolás nunca había construido nada desde cero. Nunca había trabajado en varios empleos ni había luchado por ganar un solo centavo. Él nunca se había hecho a sí mismo. Sin mí, sin el apoyo de mi familia, él no sería nada. Y ahora tuvo el descaro de dejar que otra mujer creyera que era un hombre que había alcanzado el éxito por sí mismo. Patético. María continuó hablando efusivamente de Nicolás durante el resto del viaje. Sigue y sigue hablando de su inteligencia, su ambición, su amor por ella. Cuando llegamos a su apartamento, ella estaba sonriendo, satisfecha. Como si hubiera ganado. Antes de salir, ella intercambió contactos conmigo con mucho entusiasmo. Ella me quería como amigo. La dejé. Luego, mientras ella se alejaba, tomé mi teléfono con calma. Y guardó toda la conversación grabada. El cebo estaba puesto. Ahora lo único que tenía que hacer era enrollarlos. Después de agregar el contacto de María, nunca me comuniqué con ella primero. En lugar de eso, orquesté cuidadosamente varias coincidencias. En cafeterías, joyerías, restaurantes de lujo. Cada vez que me encontraba con ella actuaba como si estuviera gratamente sorprendido. Y después de suficientes encuentros casuales, María y yo naturalmente nos hicimos más cercanos. Ahora incluso me llamó amiga. Ella me invitaba a menudo a comer afuera, con mucho entusiasmo, como si siempre hubiéramos sido cercanas. Yo había crecido en la riqueza. Bolsos de lujo, joyas, eran para mí objetos tan comunes como necesidades diarias. Pero María. Al principio llevaba bolsos sencillos y prácticos, que costaban solo unos cientos de dólares. Pero en una semana, ella había mejorado. Sus bolsos ahora cuestan decenas de miles. Ella rara vez solía usar joyas. Ahora tenía un reloj de diseño en su muñeca, pendientes caros y un collar de diamantes. Sabía exactamente de dónde venía el dinero. María no tenía trabajo. Solo había una persona que financiaba su nuevo lujo. Nicolás. Nicolás había crecido pobre. Siempre había sido frugal, cuidadoso con el dinero. Claro, de vez en cuando podría malcriar a María. Pero una mujer envuelta en marcas de diseñador. Eso estaba fuera de su alcance. Cuando regresó a casa esta semana, noté inmediatamente su mal humor. No le pregunté por qué. Pero más tarde esa noche, María me envió un mensaje. Últimamente sigo peleando con él. Simplemente no lo entiendo. Los hombres te darán todo cuando intenten conquistarte. Pero en el momento en que te tienen, empiezan a contenerte. Solo compré un bolso de $30,000, un reloj de $20,000, un par de pendientes de diamantes y un collar. ¿No es el objetivo de ganar dinero gastarlo en mujeres? Si no gastas tu dinero, ¿qué sentido tiene ganarlo? Ella siguió divagando por un rato. Principalmente quejándose de Nicolás. Leo pacientemente cada mensaje. Luego, presioné silenciosamente el botón de captura de pantalla. Uno tras otro. Guardé cada chat donde ella detallaba las cantidades que había gastado en ella. ¿Se olvidó Nicolás? Todavía estábamos casados. Lo que significaba. Cada dólar que ganaba era legalmente parte de nuestro patrimonio conyugal. Si un marido gasta bienes conjuntos sin el consentimiento de su esposa, ella puede demandarlos para reclamarlos. Y según mis cálculos, eso ya era más de $100,000. Técnicamente, podría haber solicitado el divorcio en el momento en que descubrí su infidelidad. Pero nuestra empresa complicó las cosas. Si me divorciara de él demasiado pronto, todavía tendría que darle la mitad de nuestros bienes compartidos. ¿Y para qué? Había llegado a este matrimonio sin nada. ¿Por qué debería irse con tanto?
Sin mencionar que todavía conservaba la mitad de los derechos de gestión de la empresa. Y su lista de clientes. Como siempre habíamos manejado nuestras cuentas por separado, no tenía acceso directo a ellas. Necesitaba tiempo para recuperar el control. Y el mensaje de María me había dado la oportunidad perfecta. Al día siguiente, puse mi segundo paso en movimiento. Esa noche, Nicolás se preparaba para una cena de negocios. Justo cuando terminó de ajustarse la corbata, lo detuve en la puerta. ¿Tienes una reunión con clientes esta noche?, pregunté con indiferencia. Vamos juntos. Nicolás se quedó congelado a mitad del paso. Claramente no esperaba que dijera eso. No me molesté en explicarlo. Simplemente cerré mis archivos, tomé mi bolso y caminé delante de él hacia el garaje. Él dudó y luego lo siguió. En la cena, Nicolás había invitado a varios clientes clave. Manejar negociaciones comerciales siempre ha sido mi fuerte. Tan pronto como nos sentamos, me presenté con una sonrisa. Soy el verdadero fundador de Summit Capital Partners. Deliberadamente enfatizo lo actual. Los clientes parecían sorprendidos. Para ellos, Nicolás siempre había sido la cara de la empresa. Incluso el propio Nicolás pareció desconcertado por mis palabras. No lo expliqué. Simplemente me giré y comencé a charlar sin esfuerzo con los clientes. Como viejos amigos. Este fue mi segundo paso. Antes de poder expulsar a Nicolás de la empresa, primero necesitaba ganarme a sus clientes. Una vez que confiaron en mí, sería reemplazable. Durante el camino a casa, Nicolás estaba visiblemente inquieto. Después de un largo silencio, finalmente preguntó: Vanessa, ¿he hecho algo mal últimamente? Mantuve mi mirada en la carretera y mi expresión tranquila. No. Simplemente creo que Summit Capital Partners es parte del legado de mis padres. Debería involucrarme más. Nunca lo miré ni una vez. Nicolás no dijo nada. Fue solo una cena de negocios. Seguramente simplemente estaba pensando demasiado, ¿verdad? Nicolás pensó que sus dudas eran solo paranoia. Así que seguí usando la misma estrategia. Durante más de un mes lo acompañé a todas las reuniones con clientes. Y después de un mes, sus clientes poco a poco se convirtieron en nuestros clientes. Proyectos que antes manejaba solo ahora fueron gestionados en conjunto. Los pagos que antes iban a sus cuentas ahora iban a las mías. El segundo paso de mi plan se completó. Lo que no esperaba era. Incluso con su saldo bancario menguante, Nicolás seguía gastando generosamente en María. Esa tarde, cuando estaba a punto de salir de la oficina, María me envió un mensaje. Una serie de fotografías. Una villa de lujo. Por el aspecto y el tamaño de la renovación, no podría haber costado menos de 7 u 8 millones de dólares. Su tono prácticamente vibraba de emoción. Vanessa, tengo una casa nueva. Es enorme, caben para mí, el bebé y más gente. ¿No es precioso? Lo recogí yo mismo. Mi gusto no es malo, ¿verdad? Hoy me entregaron las llaves. Está completamente amueblado, solo necesito añadir algunas cosas antes de entrar. Después de 9 años en San Francisco, por fin tengo una casa digna de vivir. Me quedé mirando nuestro historial de chat, mientras mis dedos se apretaban alrededor de mi teléfono. Ella estaba haciendo alarde de una casa comprada con mi dinero. ¿De verdad creía que esto era algo digno de alardear? Entonces ella me llamó, invitándome a tomar algo para celebrar. Cuando llegué al bar, María ya estaba borracha. Ella estaba desplomada contra el mostrador, con las mejillas enrojecidas por el alcohol. Sus ojos vidriosos se levantaron para encontrarse con los míos. Y luego empezó a divagar. Ahora mismo tengo todo lo que siempre he querido, excepto una cosa. Hay alguien a quien simplemente no puedo dejar ir. Una espina clavada en mi corazón, profundamente enterrada. Cada vez que pienso en ella, me siento mal. Mis instintos se encendieron. Algo me dijo:
Ella estaba hablando de mí. Entonces, de repente, ella se quebró. Con un empujón furioso, tiró las botellas del mostrador. Sus ojos se volvieron salvajes. Si ella no existiera, Nicolás y yo seríamos tan felices. Sus dedos se curvaron alrededor de un trozo de vidrio roto, agarrándolo con tanta fuerza que se clavó en la palma de su mano. La sangre brotaba de la herida fresca. Pero ella ni siquiera se inmutó. Ella seguía murmurando las mismas palabras. Si no existiera, si tan solo no existiera. ¿Por qué está viva? Ella no debería estar aquí. Una ola de frío me recorrió la columna. Mi cuerpo se puso rígido. ¿De verdad? ¿En realidad quería matarme? Durante mucho tiempo vi a María como vanidosa, materialista, pero inofensiva. Resultó que había sido demasiado ingenuo. Si no se hubiera emborrachado y derramado sus pensamientos esta noche, ni siquiera habría considerado la posibilidad de que ella pudiera ser tan cruel. ¿Solo para conseguir un hombre, quería borrarme de la existencia? María continuó despotricando en estado de ebriedad, desahogándose sobre lo miserable que había sido todos esos años. No sabes cuánto he sufrido. Durante años tuve que ver a Nicolás jugar a las casitas con otra mujer. Yo debería haber sido quien estuviera a su lado. La miré fijamente y luego pregunté. Si has sufrido tanto, ¿por qué no te fuiste? Hay tantos hombres en el mundo. ¿Por qué estás tan obsesionado con este? Parpadeó lentamente, como si intentara concentrarse a través del alcohol. Entonces ella resopló. ¿Por qué me iría? Que Nicolás esté con otra mujer es solo un medio para un fin. Lo está haciendo por mí, para darme una vida mejor. ¿En qué otro lugar podría encontrar un hombre que me ame tanto? Ella lo dijo con orgullo. Como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Como si engañar, mentir y explotar el matrimonio de otra mujer fuera algún tipo de gesto romántico. Por segunda vez, Nicolás y María lograron disgustarme por completo. Realmente eran una pareja perfecta. Dejé escapar un suspiro y luego pregunté. ¿Alguna vez has pensado en esto? El hombre al que llamas, tuyo, hoy está traicionando a otra mujer por ti. Un día, podría hacerte lo mismo a ti por otra persona. María me miró aturdida. Por un momento, pareció conmocionada. Entonces. Ella se rió. Eso no sucederá. Nicolás me ama. Él nunca me haría eso. No sabía si era estúpida o simplemente estaba delirando. Un hombre que ya había hecho trampa una vez. Un hombre sin sentido de lealtad ni responsabilidad. ¿Qué la hizo pensar que era especial? No me molesté en discutir. No valió la pena mi tiempo. No me ofrecía llevarla a casa. No me importaba lo que le pasara esta noche. Ella ya había dicho en voz alta que me quería muerta. ¿Por qué debería mostrar un ápice de preocupación por su bienestar? Entonces me di la vuelta y salí del restaurante. Al principio, mi plan solo había sido echar a Nicolás de la empresa. Pero, ahora, tenía una nueva prioridad. Asegurándome de sobrevivir a esta batalla matrimonial. Cuando llegué a casa, Nicolás ya estaba allí. Cuando entré, acababa de terminar una llamada telefónica con María. No escuché mucho. Solo una frase. No me importa. Solo pensar en ella me hace sentir que me muero por dentro. Su voz era baja y tensa. En el momento en que me vio, su expresión cambió, un breve momento de pánico. Pero rápidamente se recompuso. Inmediatamente colgó la llamada y se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Miel. ¿Quieres un poco de té? Su voz era suave y cariñosa, como siempre. Si no hubiera sabido lo de María, quizá me habrían engañado otra vez. Podría haber pasado toda la vida ahogándome en su falsa ternura. No, gracias. Respondí rotundamente y me volví hacia el estudio. O quizás un poco de jugo, continuó. Te ves un poco débil. Deberías tomar vitaminas. Su atención se sentía apagado.
Demasiado deliberado. Demasiado desconcertante. No quiero nada. Esta vez ni siquiera levanté la cabeza. Nicolás hizo una pausa. Luego, después de un momento, se fue en silencio. Unos días después traje a casa un pequeño hámster. Nicolás pareció sorprendido cuando me vio jugar con él. ¿Desde cuándo te gusta tener mascotas? Sonreí y le ofrecí suavemente al hámster un trozo de lechuga. ¿No es lindo? Se encogió de hombros. Si te gusta, quédatelo. Será buena compañía cuando no esté en casa. No le dio mucha importancia. Simplemente se quitó la chaqueta y se dirigió a la cocina para preparar la cena. Últimamente, había estado llegando a casa a tiempo. Antes, él siempre se quedaba fuera hasta tarde. Pero, ahora. Todos los días, al final exacto del horario laboral, aparecía exactamente a la hora prevista. También se había vuelto increíblemente atento. Siempre preguntando por mis comidas favoritas, haciendo comidas caseras. Tratando de conquistarme. Pero cada vez, me negaba cortésmente, alegando que ya había comido con clientes. Luego lo vi tirar a la basura una mesa entera de comida. Después se retiraba a su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Esta noche fue lo mismo. Lo vi desaparecer en su estudio. Una vez que la puerta se cerró, me giré hacia la cocina. Mi mirada se posó en el contenedor de basura. Alcancé y recogí una verdura que había tirado en su cena. Lo llevé a la jaula de mi hámster. Y se lo di de comer. No pasó nada. El hámster comió normalmente. Durante los siguientes días, repetí el proceso. Siempre. El hámster no mostró síntomas. Empecé a pensar que estaba siendo paranoico. Hasta 2 semanas después. El hámster vomitó sangre. Me quedé paralizada mientras su diminuto cuerpo se convulsionaba violentamente. Y luego. Dejó de moverse. Una ola de frío me recorrió el cuerpo. Mi cuerpo temblaba. Durante mucho tiempo me quedé allí parado, mirando fijamente a la pequeña criatura sin vida. Entonces. Me obligué a moverme. Con manos temblorosas, limpié la jaula, la empaqué y la tiré a la basura. Después de eso comencé a empacar mi propia maleta. Ya no podía quedarme aquí más. Vivir con Nicolás significaba vivir en constante peligro. Tuve que irme. Arrastrando mi maleta, me dirigí hacia la puerta principal. Justo cuando alcancé el mango. La puerta del estudio de Nicolás se abrió de golpe. Él miró mi equipaje. Por un breve segundo, su rostro quedó en blanco por la sorpresa. Entonces preguntó. Es muy tarde. ¿A dónde vas? Mi mano se congeló en el pomo de la puerta. No me giré. No, hablé. Podía sentir mi propia cara. Pálido. Espantosamente pálido. ¿Qué pasa? Nicolás caminó hacia mí. Antes de que pudiera acercarse demasiado, abrí la puerta y salí, recomponiéndome antes de responder con serenidad. Últimamente me siento agotado. Conducir de ida y vuelta es un rollo. Me quedaré en casa de mis padres unos días. ¿Por qué? La voz de Nicolás estaba cargada de preocupación. ¿Es porque no he estado en casa lo suficiente? Si no quieres conducir, espérame. Te llevaré de vuelta yo mismo. Sigue interpretando al marido perfecto. No hace falta. Mi voz era tranquila y firme. Ya tienes bastante con lo tuyo. Además, la casa de mis padres está más cerca de la oficina, lo que facilita las cosas. Arrastré mi maleta hacia adelante, dejando en claro que no quería discutirlo más. Vanessa. Justo cuando estaba a punto de salir, Nicolás me agarró la muñeca. Dame una razón. Si te sientes abrumado, tomémonos un descanso juntos. Podemos ir a Francia una semana y relajarnos. El dinero no lo es todo, nunca se acabará. Debería pasar más tiempo contigo. Si me hubiera dicho esto antes,
quizá me habría conmovido. Pero, ahora. Cuanto más considerado actuaba, más alarmado me ponía. Tal vez cuando las cosas se calmen. No me negué de plano y seguí actuando. Fue suficiente para tranquilizarlo. Él soltó mi mano y sonrió. Bueno, hablaremos de eso más tarde. Por ahora, descansa un poco en casa de tus padres. No me atreví a mirarlo. Arrastrando mi maleta, salí del apartamento sin dudarlo, me subí a mi coche y me fui. Ya no podía quedarme allí más tiempo. Fui a la oficina como de costumbre a la mañana siguiente. Nicolás estaba en el baño privado conectado a su oficina. Su teléfono quedó afuera, sobre su escritorio. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Yo no era de los que husmean, pero mis ojos naturalmente se dirigieron a la pantalla. Y el nombre en la notificación me llamó la atención. Metro. No tengo ninguna duda. Era María. La vista previa del mensaje apareció en la pantalla. ¿Estás dudando? ¿De verdad sientes algo por ella? Mi corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera procesar completamente las palabras, apareció otro mensaje. Si no puedes hacerlo tú, déjame hacerlo yo. Se me heló la sangre. Agarré su teléfono y mis dedos se pusieron blancos por la presión. María. ¿Qué era exactamente lo que planeaba manejar? Quería abrir el chat. Para ver todo lo que habían estado discutiendo. Pero el teléfono estaba bloqueado con un código de acceso. Probé las combinaciones habituales. Nuestro aniversario. Su cumpleaños. Nada funcionó. Apreté el teléfono y miré hacia el baño. La puerta estaba cerrada. No se escucha ningún sonido al descargar la cadena. Nicolás aún no había salido. Me devané los sesos buscando posibilidades. Y luego. Un recuerdo pasó por mi mente. María una vez publicó una foto de un collar en las redes sociales. Un regalo de Nicolás. Incluso había ampliado la imagen del grabado. Un conjunto de números. Siempre tuve una memoria casi fotográfica. Incluso si solo hubiera mirado algo, podría recordarlo más tarde. Cerré los ojos, visualizando los números de ese collar. Los escribí, combinándolos con el cumpleaños de Nicolás. La pantalla se desbloqueó. Adiviné bien. Desbloqueé el teléfono de Nicolás con dedos temblorosos, apresurándome a abrir sus contactos antes de que saliera del baño. Hice clic en su chat con María. Todo el historial de conversaciones había sido eliminado. A excepción de los mensajes de hoy. El último mensaje que envió Nicolás fue a las 9:30 de la mañana. Fue solo una frase. Basta. Creo que esto ya es demasiado. Mi agarre alrededor del teléfono se hizo más fuerte. Algo dentro de mí gritó. La conversación anterior debe haber sido crucial. Pero lo había borrado. Sin embargo, la respuesta de María acababa de llegar. ¿Estás dudando? ¿De verdad sientes algo por ella? Luego, inmediatamente siguió otro mensaje. Si no puedes hacerlo tú, déjame hacerlo yo. Me quedé congelado, mirando la pantalla. María. ¿Qué carajo quiso decir con manejarlo? ¿Nicolás se había echado atrás con cualquier plan que tuvieran? Si él. ¿Te sentiste culpable? Pero ese hámster. El hámster había muerto vomitando sangre. Lo cual significaba. Él ya había hecho su movimiento. A menos que el veneno no estuviera destinado a matarme directamente, sino a causar algo más. Algún otro tipo de daño. De cualquier manera. No importaba. Porque en este punto. Nicolás estaba más allá del perdón. Rápidamente tomé capturas de pantalla de su conversación y las guardé. Luego, antes de que Nicolás pudiera salir, coloqué tranquilamente su teléfono sobre el escritorio y salí de su oficina. Estaba a punto de perderlo todo. Y estaba a punto de dar mi siguiente paso. Esa mañana,
Envié una notificación a toda la empresa. Más tarde ese mismo día se celebraría una reunión obligatoria. Pero no especifiqué la agenda. A las 10:30 en punto, todos los empleados llegaron y estaban esperando en la sala de conferencias. Incluyendo a Nicolás. Entré sin llevar nada más que mi teléfono. Los ojos se abrieron con confusión. Nadie sabía lo que estaba por pasar. Caminé hacia el frente de la sala, observando a la multitud, luego hablé. Esta reunión tiene como objetivo informarles que, a partir de hoy, seré el único responsable de Summit Capital Partners. Con efecto inmediato, Nicolás Smith ya no forma parte de esta empresa. La sala cayó en un silencio atónito. Entonces, la conmoción recorrió a la multitud. Una mezcla de susurros y jadeos llenó el espacio. Y el que más quedó atónito fue el propio Nicolás. Vanessa, ¿qué carajo estás haciendo? Su rostro se oscureció instantáneamente y su voz bajó, con una furia apenas contenida. Lo ignoré. En cambio, levanté mi teléfono y reflejé la pantalla en el proyector de la sala de conferencias. Primero, una presentación de diapositivas de María. María y su hijo. Entonces, capturas de pantalla de mis conversaciones con María. El desglose detallado de cuánto había gastado Nicolás en ella. Cada artículo de lujo. Cada gasto. Entonces, la conversación grabada donde María declaró explícitamente: el padre del bebé es Nicolás. La habitación estalló. Jadeos. Murmullos. Entonces, indignación en toda regla. ¿Smith tenía una amante? ¿Y un niño secreto? ¿Gastó fondos de la empresa en ellos? Pero él siempre parecía tan devoto de su esposa. Muestra cuánto sabíamos realmente sobre él. El rostro de Nicolás estaba pálido de rabia, sus ojos fijos en la pantalla. No le dirigí ni una mirada. En cambio, continué. Todos aquí saben que Summit Capital Partners se fundó con la inversión de mis padres. Nicolás no tiene ninguna participación en esta empresa. Y si hay que expulsar a alguien, mis padres tienen la última palabra. Estoy aquí para comunicarle su decisión. Nicolás Smith ya no es necesario en esta empresa. Además, cada dólar que gastaba en su amante era dinero de la empresa. Voy a emprender acciones legales para recuperar cada centavo. Con eso, me giré y caminé hacia la salida. Sin mirar atrás. Pero Nicolás me persiguió. Agarrándome la muñeca, siseó. Vanessa, ¿por qué no hablaste conmigo primero? Podríamos haber manejado esto en privado. ¿Por qué hacer de esto un espectáculo público? Su agarre era fuerte y apenas podía contener su frustración. Lo miré fijamente. Luego, lentamente, liberé mi mano. ¿Hablar? ¿Manejar las cosas en privado? Me reí. Un sonido frío y hueco. ¿Crees que esta situación merecía una discusión privada? Desde el momento en que te acercaste a mí, tenías una agenda. Me usaste. Me mentiste. Me engañaste. ¿Ahora quieres resolver las cosas discretamente? Para quedar bien. Di un paso atrás. No tengo nada más que decirte. Mañana tendré preparados los papeles del divorcio. Los recibirás pronto. Y luego. Me alejé. Nicolás no me persiguió esta vez. Se quedó congelado, con la mano todavía parcialmente extendida, como si intentara alcanzar algo que ya no estaba allí. Su expresión ardía de furia. Pero más profundo que eso. Era algo más. Algo así como impotencia. Porque nunca esperó que yo fuera tan decisivo. Nunca pensé que había estado preparando mi mudanza durante todo este tiempo. No le había dado espacio para defenderse. No mucho después de regresar a mi oficina, María me llamó. Ella ya había oído claramente lo que pasó. En el momento en que contesté, ella comenzó a desatar una diatriba. ¿Eres la esposa de Nicolás? Me estabas engañando desde el principio, ¿no?
Me engañaste, jugaste con mis sentimientos, ¿solo por este momento? ¿Cómo puede una mujer ser tan manipuladora? Apenas hizo una pausa para respirar antes de continuar, con su voz cargada de resentimiento. Está bien. Admito que le gusto a Nicolás, pero tampoco fue malo contigo. ¿De verdad tenías que arruinarlo así? ¿Te das cuenta de que humillarlo públicamente delante de toda la empresa no solo daña su reputación? Le has hecho imposible conseguir un trabajo bien remunerado en cualquier otro lugar. ¿Cómo se supone que nosotros, nuestra familia, sobreviviremos ahora? Escuché pacientemente cada palabra. Entonces, con voz tranquila y serena, respondí. María, nunca me preguntaste si conocía a Nicolás. Nunca te mentí, solo lo asumiste. Todo lo que expuse hoy. Cada palabra salió de tu propia boca. Nicolás está sufriendo las consecuencias de sus propias acciones, no las mías. Y seamos claros. Cuando ustedes dos andaban a escondidas, arruinando vidas, se sintieron avergonzados. No. Entonces, ¿por qué esperas que me sienta culpable simplemente por revelar la verdad? Por último, ¿por qué carajo debería importarme lo que les pase a ti y a Nicolás ahora? ¿De verdad crees que es mi responsabilidad apoyar a mi exmarido y a su amante después del divorcio? Mi voz permaneció plana y sin emoción todo el tiempo. María, sin embargo, perdió la cabeza. Ella gritó y me maldijo durante casi 10 minutos. No tenía intención de perder el tiempo con su rabieta. Así que colgué a mitad de mi discurso. Pero mi plan aún no había terminado. Expulsar a Nicolás de la empresa fue solo el primer paso. Todavía tengo la grabación de voz de la confesión de borracha de María. La captura de pantalla de sus mensajes. Y, por supuesto, la evidencia del hámster envenenado. No tenía prisa. Sabía una cosa con certeza. María me odiaba. ¿Y una mujer como ella? Ella no dejaría pasar esto. Eventualmente ella haría su movimiento. ¿Y cuándo lo hizo? Yo estaría listo. Un mes después. Demandé a Nicolás para recuperar cada centavo que gastó en María. Al mismo tiempo, comenzaron nuestros trámites de divorcio. Nicolás intentó exigir una división 50-50 de nuestros bienes. Pero yo ya lo había previsto. ¿Socios de Summit Capital? Legalmente pertenecía a mis padres. Todo lo que ganamos antes del matrimonio no estaba sujeto a división. Y como él fue el culpable del divorcio, el tribunal falló en su contra. Al final, Nicolás se marchó con solo $500.000. Para María, sin embargo. Pero eso no fue suficiente. Se había acostumbrado al lujo. ¿Y Nicolás? Siempre había tenido problemas con el dinero. Incluso antes de la demanda, los hábitos de gasto de María lo estaban agotando. Unos días después de finalizar el acuerdo financiero, la mitad del dinero ya se había ido. María lo había gastado todo en bolsos de diseñador, joyas y artículos de lujo. Dentro de un mes, estaban completamente arruinados. Al principio, Nicolás intentó tolerarlo. Pero ya no era el mismo hombre. Había perdido su carrera, su reputación y ahora estaba atrapado con una mujer que gastaba el dinero como si fuera agua. Las peleas comenzaron inmediatamente. María se quejó de la falta de dinero. Nicolás criticó duramente sus gastos imprudentes. No pasó mucho tiempo antes de que él rompió con ella. En el llamado amor verdadero, en el que tanto creía María. ¿El romance de almas gemelas por el que me había traicionado? Ni siquiera llegó a la meta. Después de que Nicolás y María se separaron, desaparecieron de mi vida. Nunca los volví a ver. Hasta una noche tarde. Estaba conduciendo a casa desde el trabajo por una carretera desierta cuando el taxi de María pasó el mío. Ella se sentó en el asiento del pasajero delantero, y cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la ventana, vi la malicia brillar en su mirada. Lo ignoré. Seguí conduciendo.
El taxi de María debía seguir adelante. Pero justo cuando llegó a la intersección, de repente, hizo un giro brusco. Y luego se dirigió hacia mí a toda velocidad. Los faros del coche se hicieron cada vez más brillantes en mi espejo retrovisor. A través de la luz parpadeante, vi a María arrebatándole el volante al conductor. Su rostro estaba contorsionado por la rabia. Apenas escuché su voz por encima del viento. Es culpa tuya, Vanessa. Deberías morir. Su coche aceleró. Ella iba a chocar conmigo. Estaba esperando esto. María no era del tipo que dejaba ir su odio tan fácilmente. Así que justo antes del impacto, hice un giro brusco, esquivando la colisión. María intentó perseguirme, todavía luchando con el conductor por el control. Pero el taxi iba demasiado rápido. El conductor tiró del volante hacia atrás, intentando desesperadamente detenerla. Y en su lucha, el coche se salió de la carretera. Estallido. El taxi se estrelló contra un grueso tronco de árbol. Todo quedó en silencio. Detuve mi coche. El taxi quedó completamente destrozado. Ni María ni el conductor se movieron. Alguien cercano llamó al 911. La policía llegó y tanto María como el conductor fueron trasladados de urgencia al hospital. Fui a la comisaría para dar mi declaración. Y antes de irnos, entregué todas mis pruebas. Las grabaciones, los registros de chat, todo. María estuvo en coma durante una semana entera. Cuando finalmente se despertó, su cerebro resultó dañado. Ella no se había ido del todo. Pero su pensamiento era lento. Ella ya no era la mujer que solía ser. Presenté cargos contra ella por intento de asesinato. Las imágenes de seguridad del accidente. Y toda mi evidencia previa. Hizo el estuche hermético. María fue declarada culpable. Fue condenada a cadena perpetua. Solo le di a la policía parte de mi evidencia contra Nicolás. Pero aún así, encontraron mucho. Y a partir de su investigación, finalmente supe la historia completa. María había estado presionándolo durante meses. Ella había sugerido llevarme de viaje al extranjero y escenificar un accidente. Simular un accidente automovilístico. Prendieron fuego a nuestra casa mientras dormía. Nicolás lo rechazó todo. Pero él aceptó el veneno. Solo me había dado una dosis que me causó confusión y desorientación. Suficiente para volverme mentalmente inestable, pero no lo suficiente para matarme. Primero lo había probado en el hámster. Lo había visto morir. Y sin embargo, aún así me lo dio. Fue arrestado por intento de daño y puesta en peligro. Fue condenado a 7 años de prisión. En su primer día en la cárcel, él pidió verme. Fui. No porque me importara, pero porque quería escuchar lo que tenía que decir. Había perdido peso. Su rostro parecía cansado y hueco. Sus ojos sostuvieron algo que nunca habían tenido antes. Arrepentirse. ¿Sabes por qué rechacé los planes de María? Su voz estaba ronca. No respondí. Me miró, su mirada escrutadora, sus labios temblando ligeramente. Vanessa, si te dijera que realmente te amo, ¿me creerías? Hacía mucho tiempo que sabía la respuesta a esa pregunta. Nunca me pregunté si me amaba o no. Porque no importaba. Todo lo que alguna vez hizo era para él mismo. Incluso si su amor hubiera sido real. No valió nada. Respiré profundamente. Entonces, con voz fría y firme, respondí. Señor Smith. Tu amor es demasiado barato para mí. No volveré a visitarte. Y cuando salgas, no tenemos ninguna razón para volver a vernos. Me di la vuelta. Y sin mirar atrás, me alejé. Después, puse todo lo que tenía en el trabajo.
Socios de Summit Capital. Floreció. Con la marcha de Nicolás, la empresa funcionó mejor